A ver, ¿cuál es el proceso de selección? Acá están las fechas que les contaba. Primero, bueno, nosotros vamos a recepcionar las propuestas y entre el 3 y el 5 de febrero vamos a hacer una preselección, es decir, vamos a seleccionar o a preseleccionar las propuestas que cumplan con los requisitos que nosotros estamos pidiendo, que presenten la documentación que estamos solicitando, que completen el formato con toda la información que estamos pidiendo. Luego va a haber un comité evaluador que va a calificar las propuestas del 6 al 13 de febrero. Y la selección final es en el directorio de la fundación, que es el 19 de febrero. ¿Sí? Ahora, ustedes en la página 4 y 5 de las bases tienen todos los criterios que se van a tomar en cuenta para seleccionar las propuestas, ¿ya? Cada uno de estos, en realidad, conceptos, porque hay criterios que tienen 2 o más cosas, cada uno de estos se puede calificar del 1 al 5, ¿ya? Tenemos 19 criterios, por lo tanto la calificación máxima es de 95 puntos y la calificación mínima sería de 19 puntos, o sea que no cumplió con ningún criterio. Entonces, ¿cuáles son esos criterios? Primero, se va a evaluar la presentación del proyecto, o sea, algo muy general, formalidad y presentación, cómo está el documento, se sigue el formato, no se sigue el formato que se está pidiendo, se ve que es una propuesta, digamos, en general, que uno la ve y dice, esto es una buena propuesta, ¿no? Luego, el planteamiento general de la propuesta. Esto está en la parte de resumen del formato de postulación. Hay una parte de resumen donde ustedes tienen que, en una página, resumir todo el proyecto, y eso va a estar calificado también. Luego, concordancia con los objetivos de la fundación. ¿Eso qué quiere decir? Que el proyecto se ajusta a los objetivos de la fundación. Los pueden encontrar ahí en la página web, de la fundación, pero les cuento un poco. Nuestros objetivos en realidad están encaminados a que a tener o a contar con propuestas innovadoras para mejorar la calidad de la educación, pero que además sean propuestas que partan de la comunidad, ¿sí? Entonces, la idea es que la propuesta que ustedes presenten tenga que ver con nuestros objetivos. O sea, nosotros tenemos también que tener concordancia entre el trabajo que hacemos y los objetivos que queremos lograr, ¿sí? Entonces, los invito a que puedan revisar la página web también. Ahí van a encontrar el objetivo ambicioso de la fundación, los objetivos intermedios, para que sus propuestas estén alineadas con ustedes. Luego, a ver, este es un criterio bastante grande, ¿ya? ¿Y cuál es? Coherencia entre las necesidades, objetivos, acciones, cronograma y presupuesto. Yo tengo una necesidad y en base a esta necesidad planteo un proyecto, ¿sí? Pero todas las acciones que yo realizo me tienen que llevar al logro del objetivo. El presupuesto que estoy planteando con esas acciones tiene que ser coherente. Si estoy presentando, por ejemplo, no sé, pensando en una visita a una escuela, ¿no? Y de pronto yo veo en el presupuesto 2.000 soles por visita, no es coherente, ¿no es cierto? Entonces a eso se refiere, o sea, que haya coherencia entre todo el plan, todo el proyecto, todo el plan del proyecto. Entonces ahí se van a mirar bastantes conceptos. Primero, que haya un análisis de las necesidades de la comunidad, o sea, que ustedes puedan explicar cuál es la necesidad a la que se enfrentan y por qué es importante realizar este proyecto, ¿no? Luego, que el objetivo ambicioso responde a la necesidad, a qué cambiar. Después vamos a ver, cuando veamos el objetivo ambicioso, también todas estas las preguntas de TOC, pero la idea es que el objetivo ambicioso responde a la necesidad, o sea, al qué cambiar. Luego, que los obstáculos sean coherentes con el objetivo ambicioso planteado. Que los objetivos intermedios permitan superar los obstáculos, hacia qué cambiar. El árbol de prerequisitos es lógico y coherente. Las acciones permiten lograr el objetivo intermedio. ¿Cómo generar el cambio? El cronograma permite el cumplimiento del objetivo ambicioso. El presupuesto es coherente con los objetivos, las acciones y la naturaleza del proyecto. El proyecto justifica adecuadamente el uso del presupuesto. O sea, cuando ustedes presenten su formato van a detallar cuáles son los ítems y en el proyecto, digamos, se presenta este detalle. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿No? Si Freddy pregunta si es
que la presentación es en virtual o en físico. No, en virtual, lo mandan por correo electrónico nada más, no tiene que imprimir ni llevarlo, ¿no? Los siguientes criterios: viabilidad de la implementación. El proyecto es viable en cuanto a su implementación y operatividad es realista y sostenible en el tiempo. Este criterio es súper importante. Si bien va a tener el mismo puntaje, de 1 al 5 igual, y de repente tienen todos 5 y acá tienen 1 y su puntaje va a ser 91, ¿no? Ya. Pero ¿qué pasa si un proyecto no es viable de ejecutarse? O sea, por más que tenga el mayor puntaje en lo demás, el directorio va a decir, no, o sea, nosotros no vamos a entregar financiamiento a un proyecto que no se va a poder ejecutar, ¿ya? Entonces, este punto es súper importante. Ustedes tienen que empezar en proyectos que puedan ejecutar, que tengan el equipo, que tengan los recursos, no solamente económicos, sino recursos en general, que tengan tiempo, que tengan el espacio, ¿no? Entonces, a eso se refiere la viabilidad. Luego, evaluación del proyecto, si es que se presenta una estrategia para la evaluación de los resultados y el cumplimiento de los objetivos, que también lo vamos a ver después. Y luego, aparte del proyecto de la comunidad educativa, es una propuesta innovadora, es algo nuevo, permite la formación de líderes en la institución educativa o en la comunidad si es que deciden trabajar en diferentes lugares. O sea, la idea es que vayan generando personas que luego también puedan presentar algún tipo de proyecto. Si es que involucra a la comunidad educativa en su conjunto, ¿no? Si es el director, si son los docentes, los alumnos, los padres de familia, si es que contribuye al currículo y si es que presenta una estrategia para la difusión de los resultados. O sea, si es que ustedes después quieren de alguna manera presentarlo a la comunidad, ¿no? De repente se les ocurre, vamos a hacer a fin de año una presentación y vamos a invitar a la UGEL y a todos los directores o los docentes de la red y les vamos a presentar nuestro proyecto, ¿no? Bueno, como les decía, entonces la calificación es de 1 a 5, tenemos 19 criterios, el puntaje máximo son 95 puntos y se va a seleccionar las propuestas que tengan el 70% o más del puntaje máximo, es decir, las propuestas que tengan entre 66 y 95 puntos. Las que tengan menos de ese puntaje, y eso, digamos, finalmente el directorio es quien va a decidir. O sea, nosotros en el directorio vamos a presentar las propuestas que tengan entre 66 y 95 puntos, ¿no? Ahora, ni Pati ni yo calificamos las propuestas, eso también quiero que les quede claro. Las propuestas las van a calificar un comité evaluador, que son personas especialistas que no los conocen además, porque si ustedes quisieran, vamos a verlo en el formato, pero ustedes quisieran, pueden presentar un proyecto anónimo, o sea, pueden si quieren poner un seudónimo, pero la idea es que el comité evaluador no los conoce, y el comité evaluador es alguien totalmente ajeno a nosotros. Son personas, educadores, gente que conoce las herramientas, que conoce la metodología de repente, pero que ellos van a ser totalmente objetivos al momento de la calificación, ¿no? Entonces, finalmente nosotros lo que vamos a hacer después con Pati es seleccionar las propuestas que tengan estos puntajes y esas son las que vamos a presentar en el directorio. ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver, antes de continuar les cuento un poco lo que vamos a seguir haciendo, ¿ya? Porque veo que se están durmiendo. Ya. A las 12 vamos a parar. Sí. El problema es que si abrimos la ventana. A las 12 vamos a parar para que puedan almorzar, ¿ya? Nosotros les vamos a dar 10 soles a cada uno para apoyarnos con el tema del almuerzo. Hay por acá lugares donde podrían almorzar. A la 1 estamos de vuelta para poder empezar de nuevo con la segunda parte del taller, ¿ya? Luego a las 4 vamos a hacer otro alto. Ahí sí tenemos un coffee break, algo para que ustedes puedan comer aquí. Y bueno, y vamos a continuar hasta las 6. Si de repente terminamos antes, mejor, ¿no? Nos vamos antes. Así que vamos a tratar de hacerlo rápido. Y mañana vamos a tener también el trabajo hasta el mediodía. Igual vamos a tener un intermedio también para comer algo, un coffee break aquí, ¿ya? Ahora, son las 10 ahorita, a las 12, digamos, ustedes se van a comer. Podemos hacer un breve descanso, ¿sí? A las 10:30, ¿les parece? De 10:30 a un cuarto para las 11, unos 15 minutos para que puedan caminar, dar una vuelta, tomar agüita,
despertarse, ¿ya? Y seguir trabajando, ¿ya? Porque ahí los veo así, que están cabeceando. Y hace calor. A ver, continuamos. ¿Qué les parece si abro la ventana? ¿Ya? Hay mucho ruido afuera, pero este aire acondicionado no está funcionando. Entonces voy a abrir la ventana y si hay mucho ruido la vuelvo a cerrar, ¿ya? A ver, la entrega de los aportes. Vamos a ver cómo es todo el proceso y toda la secuencia para la entrega de los aportes. Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a firmar un convenio o un contrato de acuerdo a la característica de la entidad con la que está presentando el proyecto. Entonces será un convenio, será un contrato. El primer aporte se entrega en marzo del 2014. Y una cosa que es bien importante acá. Ustedes van a presentar un presupuesto, ¿no es cierto? Un proyecto con un presupuesto. No significa que la fundación, que el directorio de la fundación va a aprobar exactamente ese presupuesto. O sea, puede ser que sí, pero puede ser que de repente su proyecto tenga un monto muy alto y digan, no, ¿sabes qué? Nosotros vamos a poder financiar hasta este monto, ¿ya? Entonces, finalmente, cuando nosotros les digamos si han sido seleccionados y les vamos a decir por cuánto, cuál es el monto que se ha aprobado para el financiamiento. Vamos a tratar obviamente de que sea lo que ustedes están solicitando, ¿no? Pero acuérdense que tenemos que ver también al detalle cuál es la coherencia del presupuesto, ¿no? Entonces, los siguientes aportes se van a entregar de acuerdo al programa que se construye, que se realice con los coordinadores de los proyectos. ¿Está bien? ¿El ruido? Cierro, ¿no? Sí, bueno, ¿qué más decían? Sí. Normalmente los aportes, o sea, nosotros entregamos un primer aporte, ¿no? en el mes de marzo, y generalmente entregamos 2 aportes más. O sea, lo que podríamos, como les decía antes, depende del proyecto, depende de la naturaleza del proyecto, pero lo más probable es que sean 3 aportes en total. El primero, que es a la presentación del proyecto, y los 2 siguientes que van a tener que ver además con la presentación de los informes. Y son informes de resultados, ¿no? O sea, la entrega de los siguientes aportes está supeditada al cumplimiento de la entrega de los informes. Nosotros podemos quedar en la primera reunión ya, en tal fecha vamos a entregar el siguiente aporte, pero si no tenemos informe, no entregamos nada, ¿no? Entonces, y esos informes también, obviamente, van a tener un formato, los informes los deben presentar, o más bien los contenidos de esos primeros informes son los que nosotros les vamos a decir que tenemos que presentar. Y son básicamente resultados. ¿Eso qué quiere decir? En el informe ustedes tienen que explicar cómo han ido logrando, cómo se están logrando los objetivos que se plantearon inicialmente, ¿ya? Justo Freddy está precisando un poco lo que les estaba diciendo, ¿no? O sea, obviamente el mes del aporte, el momento del aporte va a depender de la naturaleza del proyecto. Si es un proyecto pues que tú dices, mira, sabes que yo necesito al comienzo 2 o 3 meses antes de poder tener algún resultado, ya consideramos eso y pensamos en el primer informe para esa fecha y el siguiente aporte también para esa fecha, ¿no? Y así, o sea, eso lo vamos a determinar ya con cada coordinador, vamos a verlo con cada coordinador, ¿no? ¿Algo más que se decirles?
entiendo que ustedes van a apoyar 3 proyectos. Esos 3 proyectos están a un máximo de 60.000 soles. ¿Por qué? Porque decían lo siguiente: usted me pensaba que algunos proyectos no necesariamente se van a poder apoyar con 20.000, puede ser 15.000 o puede ser 14.000. Si es así, eso daría lugar quizá a un cuarto proyecto que también se puede apoyar. Eso va a depender de la decisión del director. O sea, nosotros no tenemos ningún tipo de decisión en ese sentido. O sea, la propuesta nuestra es 3 proyectos por un máximo de 20.000 soles cada uno, quiere decir que hay un máximo de 60.000 soles cada uno. Y mínimo, el financiamiento mínimo es de 10.000, ¿no? Ya el directorio decidirá si es que de repente son proyectos chicos con menos presupuesto, si es que dicen, mira, vamos a apoyar un cuarto proyecto más, pero esa decisión se va a tomar en la reunión del directorio donde se elija, sí, ¿ya? De repente los 3 son por 20.000, entonces ahí queda, ¿no? Pero si finalmente eso es, como te digo, de decisión del director, ellos lo van a considerar. En el 5, donde dice cuál es el monto a financiar, hay una parte donde dice, por ejemplo, los donatarios podrán contar con otros recursos ajenos a la fundación para completar el presupuesto del proyecto. Por eso me pregunto. Sí, porque miren, ¿qué tal si ustedes tienen un proyecto X, ¿no? Y su presupuesto es de, no sé, 40.000 soles, ¿ya? Y ustedes ya cuentan, qué sé yo, con el apoyo de la municipalidad o de alguna otra institución que dice, mira, nosotros lo podemos apoyar con 20.000, ¿no? Entonces su proyecto, su presupuesto es de 40.000 y eso es lo que van a presentar. Pero en el momento de poner la parte de gastos o de gestión financiera van a explicar, nosotros ya contamos con el apoyo de esta institución que nos va a aportar tanto, por lo tanto a la fundación, o sea, el presupuesto que estamos presentando a la fundación es de tanto, ¿no? Eso, o sea, ustedes pueden tener proyectos que sean más caros o que tengan mayor presupuesto que lo que nosotros podemos financiar, pero eso no quiere decir que tengan de repente la posibilidad de obtener recursos por otros lados. O de repente están pensando en hacer otras actividades, no sé, polladas o venta de algunas cosas, etcétera, que les van a sumar recursos a su proyecto, ¿no? O sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Lo que sí, al momento ya de hacer el seguimiento y el monitoreo, tenemos que, vamos a asesorarlos también en poder llevar la contabilidad de manera separada, ¿no? Para que no haya problemas de mezcla, de que sale de acá, de acá, etcétera, ¿no? Pero sí, o sea, en cuanto al financiamiento, como les digo, nosotros tenemos un tope, pero eso no significa que ustedes puedan obtener recursos de otros medios, por otras vías, ¿sí? ¿Está claro ahora? ¿Sí? A ver, tenemos 2 situaciones de no cumplimiento de las entregas y vamos a ver qué va a pasar, o sea, de las entregas de los informes, ¿no? Primero, no cumplir con la entrega del informe dentro del periodo acordado, o no presentar ningún informe, o no continuar con las actividades del proyecto. Entonces, a ver, el primer aporte lo vamos a entregar de todas maneras, ¿ya? Porque es ante la presentación del proyecto. Y ahí vamos a confiar en que las personas que lo van a ejecutar realmente lo ejecuten, ¿ya? Pero ¿qué pasa si una vez que definimos los plazos, los cronogramas, etcétera, se pasa la fecha y no entregan ningún aporte? O, perdón, no entregan ningún informe. ¿Qué creen que puede pasar? No hay aporte, ¿no? Y de repente pueden continuar, pongamos que hayamos planificado 3 aportes, 3 entregas, ¿sí? Se entregó la primera, que es la que va con el proyecto, la inicial, no entregan el informe, no entregamos ese aporte, pero ¿qué tal si ustedes dicen, mira, vamos a continuar trabajando en el proyecto porque ya nos interesa seguir, vamos a entregar un tercer informe y les entregaremos el tercer aporte, pero ya va a estar incompleto el presupuesto, ¿no es cierto? Porque no es que a fin de año o en el momento que entreguen el informe vamos a entregar el aporte que estuvo pendiente, o sea, ese se pierde, ¿sí? Está el cronograma puesto ahí, entrego el primer aporte, cumplo con mi requisito, entrego el segundo aporte, cumplo con mi requisito, entrego el siguiente aporte, ¿no? Pero si es que no cumplo con este requisito no hay aporte y se pierde. Pueden seguir trabajando, pero ya este que se perdió, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si es que nunca presentan ningún informe, si es que no se presenta ningún resultado, no se continúa con el proyecto, etc.? Ya, no les vamos a pedir la plata, no vamos a pedir, pero bueno, hay instituciones que sí lo hacen. Si es que no presentan nada, nos tienen
tienes que devolver. Nosotros no vamos a hacer eso porque partimos de la confianza, ¿sí? Partimos de la confianza de que ustedes van a ejecutar sus proyectos. Pero siempre pueden haber algunos, o sea, dificultades, problemas o algunas cosas por las cuales no se pueda continuar con los proyectos, o porque simplemente ya después no les interesó continuar. Bueno, obviamente pues ahí ya queda el proyecto, ¿no? O sea, ya vamos a continuar dando los aportes, y si el directorio va finalmente a tomar la decisión de qué hacer con este grupo de personas, o sea, darles de repente alguna penalidad en el sentido de no pueden postular a los fondos el siguiente año, o tienen que esperar 5 años para volver a postular, etc., ¿no? Y obviamente pierden la confianza de la fundación también. Obviamente las razones van a variar, ¿no? O sea, puede haber un tema de enfermedad, no sé, obviamente hay que ver cada caso en particular. Pero en general, si simplemente el tema es que ya no quieren, pues agarraron la plata y se pusieron a hacer otra cosa, entonces obviamente lo que va a pasar es que pierden la confianza de la fundación, y nosotros seguramente ya no vamos a querer trabajar con ustedes en el futuro. O no con ustedes, sino con los que no, con los que no son responsables. Bueno, en primer lugar, diciendo lo que dices, ¿no? En el tema de seriedad, yo creo que las personas que presentan un proyecto tienen que ser serios. 1, 2, no es que la fundación regale dinero o las entidades les regalen plata, son recursos destinados por un bien social. Y el hecho de que un proyecto falle debería tener una penalidad, ¿no? De hecho, porque las donaciones que se dan, sea entidades receptoras o no, al final las que declaran es nacional, ¿no? ¿Qué quiero llegar a esto? Que debería, sí, yo creo, vamos a colocar una penalidad para las personas que no cumplan con este proyecto, porque van a perjudicar no solamente a ellos, sino al proyecto donde vayan. Les cuento así un poco anécdota. Hubo una discusión en el directorio anterior sobre ese punto, específicamente, ¿no? Algunos decían, no, que devuelvan plata, otros decían, no, que no la devuelvan. Pero miren, nosotros de verdad finalmente tomamos la decisión de simplemente no dar el siguiente aporte y de que no existiera la penalidad de devolver, porque finalmente la penalidad, yo creo que es más fuerte la pérdida de confianza que el tema de la plata en sí. O sea, se los digo honestamente, a la fundación no le hace ni más ni bien, o sea, el pedir el dinero de vuelta más bien sería un trámite muy engorroso para nosotros y para todos, pero la pérdida de confianza sí es un tema importante, ¿no? Porque ya nosotros no vamos a confiar en este grupo para que realice o para que se presente a nuevos proyectos, ya no, simplemente chao, la puerta se cerró y ya, y ahí quedó. ¿Qué hicieron con la plata? Si se fueron de viaje, ya no importa, ¿no? No importa, se la disfrutaron, qué bueno, pero la confianza y las posibilidades de colaboración al futuro se pierden, ¿no? Entonces, sí, eso como les digo, al comienzo era un tema, algunas personas decían, no, hay que pedir, no hay que pedir, pero finalmente decidimos eso, ¿no? Ir más bien por el lado de la confianza, y bueno, y la penalidad va a ser el no poder tener la oportunidad de presentarse nuevamente o ya no continuar colaborando con el grupo, ¿no? Ahora, otra cosa importante es que la fundación, o sea, si nosotros vemos que los recursos económicos básicamente no están utilizados de acuerdo a lo que estaba, digamos, a lo que se presentó, ¿no? Nosotros, o si están siendo mal utilizados, ¿no es cierto? Nosotros podemos paralizar la entrega del aporte, y lo veremos ya directamente con cada coordinador, con cada responsable. Esto, por si acaso, no quiere decir que el presupuesto pueda variar. A ver, cuando veamos el presupuesto lo vamos a ver. Ustedes van a tener sus ítems, ¿no? Y cuál es el monto que está presupuestado, ¿sí? En el formato de presupuesto que tienen ahí, al costado tienen otra columna que dice gastos reales, creo que dice, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Yo presupuesto 100 soles para comida, 50 soles para taxi, 80 soles para otra cosa, etcétera, ¿no? Y ya, ese es mi presupuesto, pasó antes, ¿no es cierto? Ya. Pero el momento de que yo voy a comprar la comida, la subieron, 120, ¿no? El taxi en realidad era más barato, 40, ¿no? Ese es mi gasto real, y eso es lo que tengo que poner. Esos cambios pueden haber,
¿sí? Siempre y cuando estén justificados, obviamente. O de repente en el presupuesto se olvidaron de incorporar algún ítem. Uy, nos olvidamos de poner la limpieza del local. Hay que incluirla. El presupuesto tendrá monto cero porque no estuvo pensado al inicio. En gasto real tendrá el monto, ¿sí? O sea, esos cambios sí pueden existir en el presupuesto. O sea, que algunas cosas variaron de precio, no se consideraron inicialmente, etc. En este último punto a lo que nos referimos es si el dinero está siendo mal utilizado. Si no se está utilizando para los fines del proyecto, sino que se está usando para otras cosas, ¿no? A eso nos referimos. Ahora, acá viene la parte que les decía al inicio. O sea, si bien la entidad perceptora de donaciones tiene que presentar varios documentos legales, digamos, al momento de presentarse el proyecto, al momento de sustentar los gastos, no tienen que presentar muchas cosas y más bien los otros sí. Ahora, ¿por qué es esto? Nosotros también lo hemos discutido bastante en el directorio. No queremos una rendición detallada de gastos, ¿ya? O sea, nosotros estamos entregando el dinero para que se ejecute el proyecto y no, de una forma no nos interesa, o sea, que no suene mal, ¿no? Pero cómo se gasta el dinero al detalle, ¿ya? Pero, por otro lado, tenemos un tema legal, un tema con SUNAT. Entonces nosotros tenemos que sustentar estos gastos ante SUNAT. El aporte lo entregamos y nosotros ya hemos tenido asesoría legal también justamente para saber cómo íbamos a actuar en estos casos, ¿no? Entonces, si es que se trata de una entidad perceptora de donaciones, lo único que nosotros vamos a solicitar es un comprobante de recepción de donaciones. Es lo único que se necesita y con ese comprobante nosotros sustentamos nuestro gasto ante los contadores, ante SUNAT, ¿sí? Pero si se trata de entidades o terceros que no son calificadas como perceptoras de donaciones, que es el caso, digamos, de la mayoría, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tener un contrato de donación, vamos a hacer un contrato, ¿sí? Pero como ustedes son personas naturales, entonces lo que vamos a necesitar es una copia de todos los comprobantes de pago o de recibos por honorarios, etcétera, que salgan de la ejecución del proyecto y que esté a nombre además de quien está ejecutando el proyecto, no a nombre de la fundación, sino a nombre de quien está, del responsable, del coordinador del proyecto, ¿ya? Entonces, en eso sí, como les digo, nosotros no queremos tener una rendición detallada de los gastos, pero estos comprobantes los van a tener que ir guardando, porque se los vamos a pedir, porque es la única manera en que nosotros podemos sustentar ante SUNAT que efectivamente este contrato en donde dice que estamos entregando este dinero para financiar tal proyecto y que el responsable es tal persona, efectivamente se está usando para eso, ¿ya? ¿Está claro esto? ¿Sí? Ahora, en ambos casos y todo eso es solamente para sustentar gastos, ¿sí? Vamos a necesitar los informes, las fotos, videos, si es que aplica, si es que van a ser material educativo, los ejemplares de los materiales que están haciendo, las constancias de capacitaciones, en fin, o sea, toda la información o todos los medios por los cuales ustedes puedan documentar su proyecto, ¿ya? Todas esas cosas las van a tener que también ir guardando y nos las van a presentar cuando les vamos a pedir los informes. ¿Sí? ¿Está claro esto? Ok.